La realidad de la violencia en Colombia a veces es más aterradora que cualquier otro relato de nuestros antepasados. Imagina que te despiertas mañana y el mundo entero te ha borrado del mapa. No metafóricamente, sino literalmente. Tu pueblo, tus hijos, tus ancianos, tus lenguas, tus dioses, todo consumido por una máquina de muerte que no mata por odio, sino por algo mucho más frío y mucho más antiguo, el dinero. Ahora imagina que ese crimen ocurrió frente a los ojos del mundo civilizado, que hubo testigos, que hubo informes, que hubo fotografías y que aún así el mundo siguió adelante. Eso no es una distopía de ciencia ficción, eso sucedió aquí, en América del Sur, en Colombia, a orillas de un río que hoy muchos señalan en el mapa sin saber lo que sus aguas vivieron. Eso sucedió en el Putumayo. Y la herramienta del crimen no fue una bomba ni un ejército convencional, fue algo que tú usas todos los días sin saberlo, el caucho. Para entender lo que pasó en el Putumayo, primero hay que entender lo que fue la fiebre del caucho. Una fiebre que no produce temperatura sino codicia. A finales del siglo XIX, el mundo occidental descubrió algo que cambiaría todo: la vulcanización del caucho. El proceso desarrollado por Charles Goodyear transformó el látex del árbol Hevea brasiliensis en un material resistente, elástico e impermeable. De repente, el mundo industrializado necesitaba caucho para todo: neumáticos, mangueras, cables eléctricos, suelas de zapatos e impermeables. El caucho era literalmente la materia prima del progreso moderno. ¿Y dónde crecía el árbol del caucho? En la Amazonía, en la selva más inaccesible, más húmeda, más vasta del planeta, en los territorios donde vivían pueblos que llevaban milenios habitando ese universo verde. Lo que siguió a ese descubrimiento fue una de las mayores acometidas de depredación colonial que registra la historia latinoamericana. Y en el epicentro de esa catástrofe estaba el río Putumayo, en lo que hoy es la frontera entre Colombia, Perú y Brasil. Fue en ese escenario que apareció un hombre cuyo nombre debería resonar en los libros de historia con la misma maldición que, por ejemplo, Leopoldo II en el Congo, y es Julio César Arana. Arana era un comerciante peruano, nacido en Rioja en 1864, que comenzó vendiendo sombreros de paja, pero de repente terminó construyendo un imperio del terror multimillonario. Su empresa, la Peruvian Amazon Company, también conocida como la Casa Arana, controlaba millones de hectáreas a lo largo del río Putumayo, y para extraer el caucho de ese territorio infinito, Arana necesitaba mano de obra, mucha, barata e inagotable: los pueblos indígenas del Putumayo, los Huitoto, los Bora, los Andoque, los Muinane y los Monuya. Se convirtieron en esa mano de obra, pero no como trabajadores, sino como esclavos. El sistema era tan perverso como eficiente. A cada comunidad se le asignaba una cuota de caucho, que eran cuotas realmente ilógicas, y debían entregarlas cada determinado número de semanas. Si la cuota no se cumplía, llegaban los capataces. Muchos de ellos reclutados en Barbados. Algunos eran colombianos y peruanos, pero la mayoría eran de Barbados, con sus carabinas y sus machetes. Las crónicas de la época describen con una frialdad aterradora lo que ocurría: azotes hasta el hueso, mutilaciones de manos, orejas, dedos, quema de aldeas con sus habitantes adentro, decapitaciones, todo tipo de crímenes y violencias que se puedan imaginar en contra de mujeres y niñas, niños a los que les fueron arrebatados sus vidas frente a sus padres para dar ejemplo, gente obligada a cargar
maletas de caucho durante días enteros sin agua, durante el sol de la selva y atada con cadenas. Y si alguien intentaba escapar, los capataces enviaban a los muchachos, que eran un grupo de indígenas que habían sido convertidos en verdugos de su propio pueblo. Esto era toda una perversión psicológica que el sistema colonial de ese entonces decidió repetir una y otra vez, y era hacer que las víctimas sean sus propios verdugos. Los estimados varían, pero los investigadores calculan que entre 1879 y 1913, el periodo de mayor actividad cauchera, la población indígena del Putumayo se redujo aproximadamente 50.000 personas a menos de 10.000. O sea, desaparecieron casi que 40.000 personas, 40.000 vidas borradas. ¿Y el mundo qué? ¿Qué hacía el mundo mientras todo esto ocurría? Miraba hacia otro lado, hasta que un hombre decidió no hacerlo. Roger Casement era un diplomático irlandés, cónsul del Imperio Británico, y ya había visto el horror del colonialismo en el Congo belga, donde también investigó los crímenes de Leopoldo II, cuando en 1910 el gobierno británico decidió enviarlo al Putumayo. ¿Por qué? Porque la Peruvian Amazon Company cotizaba en la Bolsa de Valores de Londres, lo que hacía que a los inversores británicos cómplices directos de lo que ocurría, y por eso decidieron enviarlo a investigar. Lo que Casement encontró en el Putumayo lo dejó sin palabras, y él era un hombre que tenía muchas palabras. En su informe al Parlamento británico, Casement describió con una precisión clínica y aterradora cada uno de los métodos de tortura que usaba la Casa Arana. Documentó nombres, fechas, lugares, testimonios de sobrevivientes, fotos tomadas por el periodista Walter Hardenburg, que había llegado antes que él y había publicado un artículo en la revista The Truth con el elocuente título The Devil's Paradise, el paraíso del diablo. El informe de Casement causó un escándalo internacional. Hubo una investigación peruana, hubo debates en el Congreso de los Estados Unidos. Julio César Arana compareció ante la Comisión del Parlamento Británico en 1912 y respondió a cada pregunta con la misma táctica que usan los criminales poderosos desde antes hasta hoy, con la negación, la ignorancia y la delegación de toda responsabilidad. ¿Y saben qué le pasó a Arana? Nada. No fue a la cárcel, no perdió su fortuna, siguió viviendo hasta 1952 tranquilamente. Es más, llegó a ser senador del Perú y murió en su cama en Lima. Sus víctimas quedaron en el completo olvido. Y paradójicamente, Roger Casement, en cambio, fue ejecutado por los británicos en 1916, no por sus denuncias del Putumayo, sino por participar en el levantamiento irlandés de Pascua contra el dominio inglés. La historia tiene esa crueldad irónica, ¿no? El hombre que denunció el colonialismo murió víctima de otro colonialismo. Pero hay algo que los informes diplomáticos no pueden hacer. No pueden meterse dentro de ti y dentro de la cotidianidad de un pueblo. No pueden hacerte sentir el calor, el miedo, la desesperación. Para eso existió la literatura. Y en 1924, un abogado y poeta colombiano llamado José Eustacio Rivera publicó un libro que haría exactamente eso. Una novela que muchos consideran la más importante de la literatura colombiana del siglo XX y que, sin embargo, es criminalmente poco leída fuera de las fronteras académicas. Se llama La Vorágine. Nótese que muchos confunden al actor con Jorge Isaacs, quien escribió La María en 1867, que fue otra novela fundamental en la literatura colombiana, pero de un mundo completamente diferente: el Valle del Cauca bucólico, romántico y el amor imposible. Rivera e Isaacs son contemporáneos del mismo país, pero de universos opuestos. Mientras Isaacs miraba hacia los Andes y el amor romántico, Rivera miraba hacia la selva y el horror. Y es importante no confundirlos, porque los dos a su manera estaban retratando distintas verdades de Colombia. Pero volvamos a Rivera y La Vorágine. La novela le sigue a Arturo Cova,
un poeta bogotano que huye con su amante Alicia a los llanos orientales y termina, por una serie de circunstancias que parecen escritas por el destino, adentrado en la selva amazónica en plena región cauchera del Putumayo. Lo que Rivera hace en La Vorágine es extraordinario, no es solo denuncia, es algo más perturbador, es mostrar cómo la selva, el sistema cauchero y la violencia se convierten en una sola cosa. La selva no es el escenario del crimen, la selva es el crimen, viva, palpitante y devoradora. Rivera no estaba inventando. Él mismo viajó a la región como parte de una comisión de límites entre Colombia y Venezuela. Vio los campamentos caucheros, habló con los peones, escuchó los testimonios de los indígenas y volcó todo eso en una novela que en su última línea, una de las más demoledoras de la literatura latinoamericana, dice simplemente: los devoró la selva. Esa frase final es el epitafio de miles de personas. Es la denuncia más poderosa que un escritor colombiano haya hecho jamás de la tragedia del Putumayo, y sin embargo pasó décadas siendo relegada en los currículos escolares, opacada por novelas más agradables, más fáciles de digerir. Pero La Vorágine no es la única obra que ha intentado enfrentar sea el horror del Putumayo y la Amazonía colonizada. A lo largo del siglo XX y XXI, artistas de diferentes disciplinas han regresado a ese dolor como si fuera una herida que no cierra. En la literatura, el colombiano Germán Castro Caicedo dedicó gran parte de su periodismo narrativo a la Amazonía colombiana y sus comunidades. Su libro Amarga, publicado en 1976, recoge testimonios de comunidades indígenas y campesinas que vivían en condiciones de explotación sistemática. Castro es una especie de heredero del espíritu de denuncia de Rivera, pero con las herramientas del periodismo. ¿Sí? Ya a nivel continental es imposible no mencionar a Mario Vargas Llosa, quien en 2010 publicó El sueño del Celta, una novela basada precisamente en la vida de Roger Casement. Vargas Llosa recorre el Congo y el Putumayo a través de la mirada de Casement, y la novela es una de las aproximaciones literarias más completas a toda esta masacre cauchera que se vio y que existió en lengua castellana. El Nobel peruano, aunque muy controversial, hizo un gran trabajo en el tema de la memoria, porque si solo pueden leer un libro sobre el tema además de La Vorágine, tiene que ser El sueño del Celta. En la música ya las referencias son un poquito más difusas, pero existen. Un artista que merece una mención especial, y es el músico y líder indígena Anastasia Kandre, del pueblo Huitoto, uno de los principales pueblos víctimas de esta fiebre cauchera, quien antes de su muerte dedicó toda su vida a rescatar los cantos tradicionales de su pueblo, y en sus grabaciones se pueden ver algo así como unos documentos de resistencia. Son la prueba de que la selva no devoró todo, que algo sobrevivió. Por otro lado, en el cine la aproximación más importante es quizás el documental El abrazo de la serpiente. Y aquí cabe aclarar algo, y es que aunque en esta película el director colombiano Ciro Guerra no trata directamente el genocidio del Putumayo, sí está ambientada en la Amazonía y en la época cauchera, y usa este viaje de un científico europeo como una metáfora de la depredación colonial. Es filmado blanco y negro, en lenguas indígenas y con una fuerza visual que pocos filmes latinoamericanos han alcanzado. Es probablemente la obra cinematográfica más poderosa que existe sobre la colonización que se le hizo a la Amazonía. ¿Qué pasó después? El boom del caucho terminó cuando los británicos llevaron semillas de Hevea brasiliensis a Asia, en un acto de piratería botánica que es todo un tema aparte, y establecieron plantaciones en Malasia e Indonesia, que producían caucho más barato y eficientemente. Para las primeras décadas del siglo XX la economía cauchera amazónica se desplomó totalmente, pero los pueblos del Putumayo nunca se recuperaron.
cómo se recupera un pueblo al que le han arrebatado el 80% de su población en 3 décadas, cómo se restaura un territorio cuando la violencia ya está inscrita en la tierra misma, cómo se reconstruye una lengua cuando los ancianos que la sabían ya no están vivos. No se restaura fácilmente. Y para los pueblos del Putumayo, la historia no terminó con el caucho. Vinieron luego el petróleo entre los años 60 y 70, cuando las compañías extranjeras empezaron a perforar el subsuelo amazónico, y con él la contaminación, la destrucción de ríos, la deforestación. Luego vino la coca, luego el narcotráfico, que convirtió al Putumayo en uno de los escenarios más violentos de Colombia. Y con la coca vinieron las guerrillas, los paramilitares, las fumigaciones con glifosato y el desplazamiento forzado. El Putumayo ha sido durante más de un siglo un territorio donde el Estado colombiano aparece principalmente en forma de violencia o en forma de ausencia. Y sus pueblos indígenas han sobrevivido, los que sobrevivieron en esa grieta. Hoy comunidades como los Huitoto, los Bora, los Muru y Muinane siguen existiendo. Luchan por el reconocimiento de sus territorios, por la defensa de la selva, por la preservación de sus lenguas y sus conocimientos. Algunos de sus líderes han pagado esa lucha con sus vidas. Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos humanos y líderes ambientales indígenas. Y este círculo de violencia no ha cerrado, solo ha cambiado de forma. Finalmente, ¿cómo fue que llegamos a esto? Y aquí llegamos a una pregunta que probablemente muchos están haciendo. ¿Por qué no sabemos esto? Porque esta masacre que ocurrió en el Putumayo no ocupa el mismo espacio en nuestra conciencia colectiva que, digamos, otros temas que han pasado en otros países como África, Asia o Europa. La respuesta es incómoda y tiene varias capas. La primera capa es que las víctimas no encajan en las categorías de humanidad que el mundo occidental reconocía como plenas. ¿Por qué? Porque eran indígenas amazónicos, eran salvajes, según la taxonomía racial de la época. Sus muertes no producían el mismo escándalo moral que las muertes de personas consideradas civilizadas para el mundo occidental. La segunda capa: los perpetradores eran empresas, no estados. Y las empresas son muy buenas borrando sus rastros, especialmente cuando tienen dinero. Y abogados, por supuesto. La Peruvian Amazon Company simplemente cerró. Arana se reinventó como político y nadie fue a juicio. Y la tercera capa: los países involucrados, Colombia, Perú y Brasil, tenían sus propios intereses en silenciar el tema. Colombia y Perú incluso llegaron a una guerra en 1932 y 1933, que es la Guerra Colombo-Peruana, en parte por disputas territoriales en el Putumayo. Pero ninguno de los dos gobiernos tenía interés en airear los crímenes que habían ocurrido en esas tierras, porque ambos eran en distintos grados cómplices por omisión. Y la cuarta etapa, y quizás la más poderosa: el olvido es funcional. Mientras no recordemos, no tenemos que reparar en recursos, y la deuda histórica con los pueblos del Putumayo, en términos de tierra, autonomía, recursos y reconocimiento, es tan inmensa que nombrarla obliga a actuar, y es más cómodo no nombrarla. Pero la historia, cuando no se cuenta, no desaparece, se fermenta, y lo que se fermenta sin salida explota. Los pueblos indígenas del Putumayo y de toda la Amazonía están hoy en la primera línea de la crisis climática. La selva que el mundo necesita para respirar, literalmente como el pulmón del carbono, es la misma selva donde viven, y ellos la conocen mejor que cualquier científico porque llevan milenios viviendo con ella, no encima de ella. Estudios recientes demuestran que los territorios indígenas son los ecosistemas mejor preservados de la Amazonía. Donde hay autonomía indígena, hay selva. Donde no la hay, hay deforestación, minería ilegal, ganadería extensiva.
Los pueblos indígenas que el sistema colonial intentó exterminar resultan ser, paradójicamente, los mejores guardianes del planeta. Entonces, ¿qué hacemos con ese conocimiento? La primera respuesta es memoria. Contar la historia, no dejar que el olvido gane, que ese genocidio que ocurrió en el Putumayo sea tan conocido como cualquier otro evento de violencia histórica que ha pasado, como la masacre de las bananeras, por ejemplo, como cualquier otro crimen que los libros de historia han decidido que merece ser recordado. Y la segunda respuesta es apoyo concreto. Las organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana, como la OPIAC, trabajan con recursos mínimos para defender los territorios, documentar violaciones de derechos humanos, preservar lenguas, apoyarlas no es caridad, es reparación. Y la tercera respuesta es leer La Vorágine, leer El sueño del Celta, ver El abrazo de la serpiente, escuchar los cantos del pueblo Huitoto y dejar que esas voces entren a nuestra cotidianidad. Nosotros somos seres que tenemos la capacidad y la responsabilidad de recordar y de hacer que el recuerdo cambie algo. José Eustacio Rivera terminó su novela y con esas 3 palabras: los devoró la selva, pero la selva no devoró todo. Aquí estábamos hablando de ello. Aquí están los Huitoto, los Bora, los Andoque, cantando sus canciones, defendiendo sus árboles, enseñando sus lenguas a sus hijos. El genocidio del Putumayo no terminó en 1913, terminará cuando los pueblos que lo sobrevivieron ya no tengan que seguir sobreviviendo, cuando simplemente puedan vivir, y ese día todavía no ha llegado. Pero nombrar el crimen es el primer paso para que llegue. Así que gracias por quedarse hasta el final. Si este video les importó, espero les den like, y si no, espero también les den like. Hay historias que necesitan ser escuchadas más que necesitan ser vistas. Gracias. Los quiero.